Hola, bendiciones. En el vídeo de hoy te quiero hablar sobre cómo oír la voz de Dios. ¿Sabes que es súper importante escuchar la voz de Dios? La voz de Dios te puede aconsejar, te puede transformar la vida. Y en los días más tristes de tu vida, Dios puede traerte alegría, felicidad, paz interior solamente con escuchar su voz. Así que empecemos el vídeo. Lo primero que tenemos que hacer para oír la voz de Dios es leer la palabra de Dios, la Biblia. Muchas personas piensan que van a escuchar la voz de Dios así de la nada como se escucha una persona, pero la realidad es que la primera forma que Dios utiliza para hablar con nosotros es a través de su palabra. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor estás ahora mismo pensando, Señor, ¿es pecado mentir o es importante decir la verdad? Pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor y la leemos, tenemos que entender de que ahí sí está escrito que mentir es pecado. Entonces, ¿por qué crees que Dios te lo va a decir en el oído? Que Dios habla de multitud de maneras y obviamente que Dios tiene libertad para hablar con cada uno de nosotros lo que quiera. Pero lo que te quiero hacer entender es que si ya está escrito en la palabra de Dios, entonces es difícilmente que Dios te lo va a volver a repetir. Lo que te quiero decir es que si tú lees la palabra del Señor, entenderás que Dios está hablando todo el tiempo, Dios está hablando en todo el momento, Dios está aconsejando en todo momento. El problema es que las personas que quieren oír la voz de Dios son personas que no tienen la costumbre de leer su palabra. Entonces, si quieres oír la voz de Dios, el primer nivel es empezar a por leer la palabra. La palabra del Señor te va a aconsejar, te va a ministrar, te va a enseñar cosas extraordinarias, te va a aconsejar de cómo ganar dinero, te va a enseñar cómo tener una vida feliz, te va a enseñar de cómo tener un matrimonio bendecido, te va a enseñar en cómo construir un hogar, cómo invertir para conseguir un negocio. La palabra del Señor te enseña todo lo que necesitas para tener una vida de prosperidad. Pero si queremos empezar a oír la voz de Dios, es a través de la palabra de Dios, leyendo la Biblia, todos los días meditando. Yo te recomiendo mucho que leas el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos y puedes leerlo cada día, entendiendo de que es un libro lleno de sabiduría, un libro que realmente es transformador. Yo lo leo diariamente, el libro de Proverbios, así que te recomiendo de que si no sabes por dónde empezar, empieza por el libro de Proverbios, porque te va a enseñar muchísimas cosas, desde cómo comportarte, desde cómo tienes que ser fiel al Señor para seguir siendo bendecido, hasta con los cuidados que tienes que tener para tener una vida llena de prosperidad. El segundo punto que te quiero hablar sobre qué tenemos que hacer para oír la voz de Dios es tener mucho cuidado con nuestro corazón, con el deseo de nuestro corazón, porque es muy fácil escuchar nuestro corazón, es muy fácil escuchar nuestros deseos. Y te vengo a decir una cosa, que engañoso es el corazón del hombre. La palabra del Señor deja muy claro que nosotros tenemos que tener mucho cuidado al oír nuestro corazón, porque en nuestro corazón están como nuestras emociones. Nosotros, si nos estamos alegres, hacemos un tipo de cosas. Si estamos tristes, queremos hacer otras cosas. Pero lo que te quiero decir es que si quieres oír la voz de Dios, ten muchísimo cuidado cuando quieres oír la voz de tu corazón. Porque la voz de tu corazón no sabe el día de mañana. La voz de tu corazón no sabe lo que te va a pasar de aquí 5 años. La voz de tu corazón te puede engañar fácilmente. Pero la única voz que te garantiza que tendrás un final feliz es la voz de Dios. El único que sabe tu futuro es Dios. El único que sabe lo que tienes que hacer para tener una vida de prosperidad es Dios. Así que ten mucho cuidado, no escuches la voz de tu corazón, como dicen muchas personas. Escucha la voz de Dios, porque la única voz que transforma, la única voz que te va a llevar a niveles mayores, la única voz que te va a enseñar cosas grandes es la voz de Dios. La única voz que te cura es la voz de Dios. La única voz que te prospera es la voz de Dios. La única voz que restaura tu matrimonio es la voz de Dios. Así que cuidado no escuches tu corazón, escucha la voz de Dios, porque la voz de Dios es la única voz que te pueda asegurar que tendrás un final feliz.
Y te quiero hablar ahora sobre los beneficios de escuchar la voz de Dios. He anotado aquí unos puntos importantes de qué beneficios me va a dar si escucho la voz de Dios. Pues empieza por el número 1. Orientación. A lo mejor estás perdido, no sabes qué hacer. Nosotros diariamente tenemos que tomar varias decisiones, pero no sabemos qué hacer. Tenemos que tener cuidado en las decisiones que tomamos, porque las decisiones que tomemos hoy afectarán el día de mañana. Así que te vengo a decir que la voz de Dios es una voz que te orienta, que te aconseja, es una voz que te ayuda a tomar la decisión correcta. La voz de Dios no es una voz de mentira, la voz de Dios es una voz verdadera. La voz de Dios no se equivoca, la voz de Dios jamás se va a equivocar en tu vida. Si Dios te ha prometido algo, si Dios te ha dicho que hará algo, ten fe, ten esperanza, porque Dios lo va a cumplir. Otro beneficio de oír la voz de Dios es que tenemos una paz interior que sobrepasa el entendimiento de la mente humana. Hay personas que pasan por problemas, por luchas o por enfermedades, pero siguen tranquilas, siguen con fe, siguen con esperanza, porque la voz de Dios te da una paz interior que la mente humana no lo puede entender. Hay personas que están pasando por problemas peores que nosotros y están más felices o alegres o controlados que nosotros, que estamos desesperados al mínimo problema. Pero si nosotros estamos diariamente hablando con Dios y escuchando su voz, la voz de Dios te da paz, te da tranquilidad, te da una seguridad. La voz de Dios te cuida, la voz de Dios te restaura, la voz de Dios hace que los milagros imposibles sean posibles. Otro beneficio de escuchar la voz de Dios es que te da seguridad. ¿Cuántas personas están con inseguridades en la vida? No saben qué va a pasar, se piensan en el gobierno, no quieren hacer nada porque el gobierno va a robar, o porque es muy difícil, o porque una persona no está bien contigo, entonces tienes varias inseguridades interiormente. Pero la voz de Dios jamás te dejará con inseguridades. La voz de Dios te da confianza. La voz de Dios te dará una seguridad que muchas personas les cuesta entender. Pero si escuchas la voz de Dios, si aprendes a oír su voz y obedecer lo que su voz está diciendo que hagas, te aseguro de que por nada de este mundo te tienes que preocupar. Porque la voz de Dios es una voz que te deja con una seguridad que la mente humana no puede entender. Otro beneficio de oír la voz de Dios es que la voz de Dios nos da fuerza. La voz de Dios nos da fuerza en todas las áreas. ¿Cuántas personas están desanimadas? ¿Cuántas personas están tristes? ¿Cuántas personas no saben qué hacer con su vida? ¿Cuántas personas no tienen ánimos ni de salir de su casa porque están deprimidas, están con ansiedad? Pero te vengo a decir de que la voz de Dios te da fuerzas, te da coraje. La voz de Dios te da un ánimo, te da una fortaleza que nadie en este mundo te la puede dar. Aprende a escuchar la voz de Dios, por favor, porque Dios te va a dar las fuerzas cuando todas las cosas te apunten a que tienes que tener pocas. Dios renueva tus fuerzas. Aprende a escuchar la voz de Dios, porque si estás desanimado de tu matrimonio, si estás desanimado de tu hogar, de tu trabajo, de tu empresa, Dios es poderoso, grande y fiel para llenarte las fuerzas. Donde ya no hay fuerzas, Dios te vuelve a poner más fuerzas. Así que aprende a escuchar la voz de Dios, porque este es un beneficio importantísimo. Dios te da fuerzas, Dios te renueva fuerzas a través de solamente escuchar su voz. Otro beneficio de escuchar la voz de Dios es el discernimiento. Dios hace que nosotros tengamos discernimiento. ¿Qué es tener discernimiento? Es discernir si algo es verdadero, si algo es falso, si alguien que está a tu lado es un fiel amigo, si es un amigo mentiroso. La palabra de Dios, su orientación es tan grande que nadie te va a engañar. Hay personas que son engañadas porque escuchan su corazón, pero si tú escuchas la voz de Dios, no te van a engañar. Otro beneficio, crecimiento. La persona que escucha la voz de Dios siempre está creciendo. Todos los años va aumentando, todos los años va prosperando, todos los años las cosas van mejorando. Y las personas que no escuchan la voz de Dios y escuchan su corazón, la mayoría de esas personas pasan los años y siguen de la misma manera. No crecen, no avanzan. Pero si tú escuchas la voz de Dios, avanzarás de una forma extraordinaria. También la voz de Dios nos motiva, nos anima a soñar cosas grandes, nos anima a crecer, nos anima a soñar. Podemos ver hoy en día que hay personas que no escuchan la voz de Dios y están desanimadas. Hay personas que no creen, ya no tienen fe
¿Por qué? Porque no escuchan la voz de Dios. Escucha la voz de Dios y te llenará de fuerzas, de seguridades, que podrás soñar, alcanzar y realizar cosas que parecen imposibles, pero la voz de Dios las transforma en posibles. Y por último, la voz de Dios nos da una transformación. Hay personas que han pasado, como decimos, del agua al vino, de la noche a la mañana, porque la voz de Dios transforma tu vida, la voz de Dios cambia todas las situaciones, la voz de Dios transforma cualquier problema en bendición. Dios coge los problemas o nuestras dificultades y las transforma en nuestra fuerza. Si tú quieres una transformación, si necesitas que algo cambie en tu vida, si necesitas que tu vida sea transformada, de que tu vida sea diferente, aprende a escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es la única voz en el mundo que de verdad te transforma, que puede cambiar la historia de tu vida. Debemos decir que Dios tiene promesas, Dios tiene sueños, Dios tiene cosas grandes para tu vida, pero necesitamos oír su voz todos los días para poder alcanzar el imposible en nuestra vida. Así que hasta aquí va a llegar con el vídeo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, si ha hecho sentido, si has aprendido la importancia de oír la voz de Dios, te pido por favor que des like a este vídeo, que te suscribas al canal para que muchas personas vengan a entender que es importante oír la voz de Dios. La voz de Dios transforma, la voz de Dios cambia, la voz de Dios restaura, la voz de Dios trae transformación, trae seguridad, la voz de Dios trae paz interior. Así que muchas personas necesitan oír la voz de Dios, así que te doy muchas gracias por acompañarme en más un vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu casa y tu familia en el nombre de Jesús.